Y me toca decírselo a mis hijos cuando Claro. se frustran y me jalaron y no me fue bien. Y no existe campeón que no haya perdido, no haya llorado una derrota. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, otra vez con ustedes, gracias por estar con nosotros. Y hoy está conmigo Eddie Fleischmann. ¿Cómo estás, Eddie? Gracias, José Ignacio. La verdad que estoy muy bien, contento de por fin estar en tu espacio, que sigo, que me parece súper importante y que es un aporte, sin duda. Bueno, Te agradezco por la invitación, ante No, todo. gracias a ti. Estaba pendiente de la conversa. Sí, hace buen rato. Hace buen rato, porque hay tantos temas que pasan y la verdad es que yo también te sigo y veo que, además del tema deportivo del que vamos a hablar, tienes una opinión sobre el país, que me interesa escucharla, digamos, pero no, este espacio lo creamos para conversar desde un punto de vista más humano, porque las personas que han llegado lo que quiero que sientan es que están cómodas de hablar de lo que quieran, Ah, sí, por supuesto. pero además también de que nos cuente su experiencia, porque hay mucha gente joven que lo está viendo. Y es como que muy educacional y trascendente que sientan y vean cómo ha sido tu vida, ¿no? ¿Qué has logrado, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿En qué andas ahora, para empezar? Bueno, en este momento, mi carrera ha dado un viraje en los últimos tiempos. Te diría que desde que yo salí de ATV en el 2015, lo primero que, después de 23 años consecutivos en televisión, en el 2015 salí de 23 ATV, años. 13 años estuve en ATV, algo más. Y cuando salí de ATV, yo tenía la idea de que, bueno, después de 4 o 5 mundiales, después de las transmisiones, Juegos Olímpicos, tantos programas, ahorita me llama un canal. Y no me llamaba. Y pasaba el tiempo y no me llamaba. Y entonces empecé a pensar en el error que cometí al sentirme en zona de confort y no buscar un plan B, un plan C, un lado B. Ajá. Entonces, claro, me quedé en el aire, fuera de los medios, me iba muy bien mientras estaba en televisión, también hacía algo en radio, entonces estaba tranquilo, pero es peligrosa la zona de confort. Ujú. Y bueno, entonces al salir y quedarme todo el 2015, lo que quedaba del 2015, el segundo semestre, prácticamente buena parte del 2016, hice una formación, un máster en el Instituto Cruyff, de gestión deportiva, negocios del fútbol, un poco para aprovechar el tiempo en que no estaba en los medios. Claro. Después entré a RPP, clasificó Perú al Mundial, Latina me llamó por la experiencia de transmitir los mundiales, estuve en Latina, Rusia 2018, los Panamericanos 2019, y después viene la pandemia. Y otra vez te quedas colgado porque, bueno, porque todos nos quedamos colgados durante la pandemia, entonces encontré la manera de, con un canje, promocionando y difundiendo, hacer una formación en coaching deportivo. Y después sí. Yo soy un convencido del valor de la escuela de vida del deporte. Creo que el deporte es una escuela de vida completa, integral, si uno la sabe entender y aprovechar. Entonces, más que ser un coach directamente para un deportista específico y acompañarlo en su proceso competitivo, lo que quise fue retornar a mi lado académico. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Entonces, tratar de adaptar todo el pensamiento y toda la filosofía del deportista y del deporte, cómo concibe su rol, su tarea, cómo se recupera ante situaciones adversas, cómo se integra en un equipo, cómo concibe el trabajo en equipo, cómo concibe la competencia, creo que es perfectamente adaptable a la organización. Claro. Y al trabajo en general que uno tiene consigo mismo, con una competencia con uno mismo por intentar encontrar su mejor versión, que es lo primero que busca el deportista. Entonces, bueno, empezamos con ofrecer algunas conferencias, charlas, trabajar con equipo con recursos humanos, trabajar cultura organizacional, políticas empresariales, sentido de pertenencia con la empresa o la institución en la que estás. Y ahí vamos, Pero luchando contra una corriente complicada, pero es bacán poder trasladar lo que uno aprendió, porque sin ser deportista de competencia ni profesional, he practicado deporte toda mi vida y he conversado con mis entrenadores y he hablado con jugadores, con exjugadores, con técnicos. Entonces adquieres una forma de pensar, por lo menos yo adquirí una forma de pensar que creo que es súper valiosa, inclusive para el país.
inclusive para el país, cuando yo muchas veces me quejo de esta cultura de victimización en la que estamos. Cómo se adoctrina en la victimización. A ti te va mal por culpa de él. Tú no tienes porque él sí tiene. Él tiene porque se aprovechó de ti. Y ese tipo de cosas que generan más bien división, se pueden resolver con mucho sentido común y a partir del pensamiento del deportista. El deportista busca siempre ser mejor. No busca ser igual. No busca distribuir premios. El deportista quiere ser el mejor. Compite por ser mejor que sí mismo para intentar ser mejor que otros. Entonces, si cada individuo, si el que trabaja el campo, si el pequeño empresario, si el maestro intenta ser mejor cada día, va a tener un mejor trabajo, va a tener una mejor condición, no va a tener a quién culpar de nada porque va a ver su situación mejorar. Entonces, a veces cuando los colectivistas celebran éxitos deportivos, me pregunto yo, qué contradicción. Si ellos quieren que todos seamos iguales, ¿por qué celebran a un exitoso? De acuerdo. Solo en el deporte, no lo hacen cuando se trata de un empresario. No lo hacen cuando se trata de un político que consigue obra, no, si no está en mi doctrina política, no es bueno. A nivel de los deportistas, claro, vamos a recibir al gran campeón. Pero si tú no crees en los grandes campeones, si tú no crees en la competitividad, si tú no crees en que uno debe ser mejor. Interesante. Súper interesante. Ahora, tengo varias preguntas, porque ya soltaste como 10 temas en uno solo. El primero es, tú has visto deporte, has hecho deporte, has narrado deporte, has estudiado deporte, pero además has visto toneladas de deporte. Yo amo el tenis. Juego algo de tenis y me gusta ver tenis. Sí, claro. Y en el tenis se cumple lo que tú dices. O sea, Alcaraz o Sinner o Federer o Djokovic o Nadal nunca van a decir, oh Dios, qué víctima soy de algo. En ese momento pierden y son unos perdedores de primera categoría. Es probablemente lo que más me preguntaban cuando empecé a dar estas conferencias por el año 2017-2018. ¿Qué cambió en la selección con Gareca? ¿Qué cambió en el chip de los jugadores? Y lo primero que yo creo que puedo decir es que Gareca nunca se victimizó. Nunca dijo, no, me suspendieron a Paolo Guerrero. Nunca se quejó de un arbitraje. Nunca dijo, se mereció no Farfán. Siempre dijo, hay problemas. No importa. ¿Dónde no hay problemas? Los problemas están para resolver. Para eso estamos nosotros, para resolver problemas. No se pueden solucionar. Hay que solucionar y hay que ir para adelante. Totalmente. Entonces, claro, ese mensaje, más allá de que te haga ganar o no ganar, es un mensaje que te desafía a ti mismo, contra tus limitaciones. No me voy a quejar, no me voy a quejar del clima. Voy a salir a correr aunque haga frío, aunque llueva. Voy a tratar de mejorar mi tiempo. No pude, voy a intentar mañana. Hoy me dolió la pantorrilla. Bueno, voy a tratar de recuperarme la pantorrilla para mejorar mi tiempo. Entonces, si entras en ese afán de competir contigo, entras en un circuito de superación permanente, en una espiral ascendente. Sí, otro tema importantísimo es la educación. Mira, la currícula hoy día, algo manejo de temas educativos, está sobrecargada de temas que son muchas veces poco útiles. Ciencias sociales. Mira, estudios sociales y ciencias sociales, yo ahí tengo mi contradicción existencial porque soy historiador de profesión. Entonces, es muy importante si es que fueran bien enseñadas. Pero esto que tú has mencionado del aprendizaje del deporte como una práctica que termina generándote a ti una conciencia, un valor ético, una serie de virtudes, ¿no? Además, aprender a gratificarse del tránsito en tu vida. Exacto, ya, eso te puedo decir que no existe en la educación peruana. O sea, la educación peruana hoy día tiene una currícula gris, abstracta, bastante inútil en la mayoría de cosas, que no sirve para lo más importante hoy día, ni la competitividad, ni habilidades financieras de emprendimiento, y tampoco para temas de virtud. Y habilidades blandas, porque al final estamos hablando de habilidades blandas. Resiliencia, perseverancia, disciplina, buena actitud. Quizá cuando uno es más joven no lo aprecia, y con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta cada vez más del valor que tiene. Sí, es verdad. Es verdad, yo también soy papá, entonces claro, yo a veces digo a mis hijos, carajo, ¿por qué no se dan cuenta de esta huevada? ¿No? Y después pienso, no, pues tú tampoco te diste cuenta cuando tenías 18 años. Claro, nadie nace sabiendo. Así es. Y no existe campeón que no haya perdido un montón de veces.
Eso es lo que muchas veces también, y me toca decírselo a mis hijos, cuando Claro. se frustran y me jalaron y no me fue bien. Y no existe campeón que no haya perdido, no haya llorado una derrota. No, es mejor que te caigas además. Y mira Claro, te que- hace duro. y volvemos al tenis, cuando Federer, que ha dicho miles de cosas muy hermosas, este tipo, claro, en un discurso, en una charla que hizo unos universitarios, creo que era en Dartmouth, dijo, ¿usted cuánto creen que ha sido el porcentaje de puntos ganados con el cual yo soy quien soy? Y era 60-40. O sea, había perdido el 40 y tantos por ciento de los puntos de un partido. El tenis es locazo por eso, porque Sí, claro. en el momento en que pierdes un punto... Pero es igual como lo que dijo Michael Jordan de la cantidad de canastas que falló o tiros libres que depositaron la confianza en él para que él resuelva el partido y los falló. Así es. Y no los pudo ganar. Hay muchas cosas del tenis y del deporte. A mí me gusta Sí. mucho una de Rafael Nadal. Que a él en un partido con Kyrgios, Ajá. que tú sabes qué tipo de tenista es Kyrgios, de los que Jodido. te saca de quicio, de los Jodido. que se pelea con el árbitro, discute con la Sí, gente, claro. provoca al rival cuando te saca por abajo, te está provocando, te está queriendo sacar el partido. Y Nadal no se inmutaba y le ganó 3-1 el partido. Claro. Entonces en la conferencia de prensa le preguntan a Nadal, ¿cómo haces para controlar todo lo que genera? Porque te está tratando de sacar de concentración, te está sacando de quicio, te está desenfocando. Y Nadal lo que dijo fue, a mí me pareció magistral en pocos segundos. A mí me enseñó el tenis que lo que importa es lo que yo tengo bajo mi control. Y lo que tengo bajo mi control es lo que pasa de la net para acá. De la net para acá, yo veo cómo sacó el rival, cómo me devolvió, cómo tengo que aproximarme a la pelota, si le pego de revés, si le pego de derecha invertida, si decido un slice o si decido una pelota de fondo. Eso lo decido yo. Lo que está de la net para allá, yo no lo puedo controlar, no me mueve. No me quita, no voy a invertir energía en lo que no puedo controlar. Ujú. Si nosotros aprendemos a no perder energía en lo que no podemos controlar, daríamos un paso enorme para empezar, porque no nos volverían locos las redes sociales con todas sus fake news y todas las barbaridades que se dicen. Además. Y que no están bajo nuestro control. Bueno, pero que ojo, no vamos a saltar tanto ese lado porque es otro planeta. No, yo sé, pero Pero te quería el hablar tema de- de la enseñanza de los deportistas a mí me parece... No, pero escúchame, sí quería entrar por un costadito, porque Dale. yo lo que te mencionaba antes de que empecemos la entrevista, la conversación, la charla era, pucha, tú te has sabido adaptar a este mundo de las redes y de la tecnología, porque yo me imagino que en el 2015 tú todavía no alucinabas, cuando ya no te llamaban de un canal, que la tecnología iba a ser Iba a virar hacia acá. y que el nuevo competidor de los medios tradicionales. Bueno, en esa época todavía me escribían por mail y no, digamos, yo ponía el mail del programa o mi mail en el programa al final. No había pues redes sociales. Facebook estaba todavía, Empezando. ¿no? Tenía algún tiempo, pero no había proliferado como ahora. Y me escribieron, ¿por qué no haces tu página web? Entonces vamos a investigar. Entonces hablé con un pata, me dijo, mi productor del canal, yo te puedo presentar. A ver, vamos a reunirnos. Mira, llevar una página web, necesitas esto, tenerla todo el tiempo para darle tránsito, y si le das tránsito y si le das tráfico a la página, entonces después de un año tienes que invertir en 8 personas y en unos montos, una locura. Y entonces fui y conversaba con uno, con otro, hasta que uno me dijo, haz tus contenidos en Facebook. Haz tu fanpage de Facebook y haz tus contenidos en Facebook. Entonces grababa mis micronoticieros en Facebook y empezar a sembrar y sembrar y sembrar. Y después en YouTube. Y después apareció Instagram. Y mi hija me contó que existe TikTok. Claro. Entonces, se puede hacer Reel, se puede hacer... Bueno, vamos, pues hay que dejarse llevar por los que más saben de esto, que son los de las generaciones más jóvenes. De acuerdo. Entonces, rodearse de las personas que más saben de esto me ayudó a poderme adaptar. Ujú. A hacer contenidos en redes, a hacer contenidos para medios digitales. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo del deporte antes y después? O sea, porque el mundo del deporte antes, como tú bien decías, eran 3 o 4 periodistas deportivos, 3 canales, 3 radios y listo. algunos programas, Algunos medios escritos, medios escritos. Había mucho más medios escritos, el Gráfico, ¿te acuerdas de esa revista por argentina? supuesto. El Gráfico y Don Balón eran Revistón. el destino de la mayor parte de mis propinas, de Por chibolo, supuesto. O sea, siempre. Yo no, pero mis primos, mis tíos, mis Ovación infaltable. Ovación. Y después el Gráfico. Y si alguien venía de Europa, tráeme Don Balón. de acuerdo, y eran como íconos del deporte.
ahora es como es ahora, porque definitivamente ya no hay esta especie de individualidad, ¿no? Es como, claro. Mira, yo estudié administración de empresas, terminé en el año 88 Mm, y trabajaba en una empresa familiar en ventas, en una pequeña fábrica metalmecánica, que cuando se abrió la importación dejó de ser eficiente, nos convertimos en importadores, en fin, estuve ahí un tiempo. Y en el año 92, un amigo que tenía en común con Miki Rospigliosi me lo presentó y empecé a practicar en radio hablando de fútbol. ujú. Entonces ahí yo fui descubriendo que por mi formación y por de repente cultura general tenía aportes que brindar por todo lo que me sabía de deporte, todo lo que había leído, todo lo que tenía en mi cabeza, los conocimientos de los mundiales, de los jugadores, podía aportar y hacer una diferencia. Y lo fui notando en la medida en que pasé a Canal 7 con la gente de Ovación, después me llamaron en Teledeportes en Panamericana, ya me despegué y fui a América Televisión, Mundial de Francia 98. Tenía la ventaja de hablar francés porque mi madre era francesa, entonces en el Mundial de Francia me sentí muy cómodo en hacer entrevistas, moverme, tenía acceso a un montón de cosas y tenía ventajas. Hoy eso se acabó. Hoy ya no tengo ventaja por saber un poco más, por tener más memoria, ya no tengo ventaja por cultura general, porque hoy todo está en un clic. De acuerdo. Entonces, si me tocara hoy terminar en la Universidad del Pacífico Administración de Empresas, no sé si me dedicaría a los medios de comunicación. Qué interesante. Ya no sé si me motivaría como me motivaba en esos tiempos donde yo sentía que podía hacer un aporte adicional. Bueno, después ya fue mi carrera toda mi vida, entonces eso es. Y más allá de la motivación y el amor por lo que haces, ¿dónde encuentras tú ahora el diferencial? Porque tu experiencia es muy interesante. Tú empezaste en otra etapa de comunicación. Pre-internet. Pre-internet, y ahora estás todavía vigente y trabajando activamente en la etapa no solamente internet, sino inteligencia artificial. ¿Dónde estás encontrando tú ahora esa diferenciación más difícil? ¿Pero dónde la Yo encuentras? creo que la información la tenemos en tiempo real todos, la misma. Hoy no hay primicias. O sea, hoy puedo tener la entrevista yo con la figura centro delantero de Perú, José Ignacio Beteta, y hacerle la nota, y bueno, me la dio a mí, pero la van a tener todos, la van a difundir todos, va a estar en Reels, va a estar en esto, la van a editar, está a disposición de todos. La diferencia está en qué haces con la información que hay hoy. De acuerdo. Entonces, ¿qué conclusiones llegas? ¿Qué aporte agregado puedes dar? Por tu experiencia, ¿qué crees que se viene? Tratar de vislumbrar, cómo proyectar que las cosas se hagan mejor. Eso es lo que, digamos, me mueve a mí todavía de hacer esto. Pero para darte un ejemplo, para que, sobre todo me dijiste de los jóvenes. Sí. A mí me tocó transmitir en Panamericana Atlanta 96, los Juegos Olímpicos. No existía internet. Y me iba todo el mes previo a los Juegos Olímpicos, me iba a la Biblioteca Nacional a buscar los archivos del comercio de 4 años antes, de Barcelona 92, sacar las marcas, los medalleros, quién ganó gimnasia, quién ganó esto, quién ganó básquet. Después buscar 88, Seúl. Y como en la Biblioteca Nacional estaba todo el archivo del comercio, yo me iba a las transmisiones con así de fotocopias. Y tenía reglamento de gimnasia, reglamento de esgrima, y tenía entonces separado, bien chancón, separado mi folder por deporte. Entonces, como nosotros no teníamos una pauta en esos tiempos, transmitíamos los Juegos Olímpicos los canales OTI, que eran América y Panamericana. Entonces, yo no sabía en qué momento me iban a poner natación, y en qué momento gimnasia, y en qué momento nos íbamos al básquet. Entonces, lo que hacía era, básquet, y buscaba, y siempre tenía algo que decir, porque tenía información a la mano, en los Juegos anteriores, la Unión Soviética, patatín, patatín. Para Atenas 2004, fue los siguientes Juegos Olímpicos que me tocó transmitir, no me tocó Sydney 2000, Atenas 2004 en ATV, todo estaba en un clic. En un clic yo tenía la mejor marca, el deportista, dónde estudia, a qué edad nació, dónde se formó, en qué club se inició, todo. Claro. Entonces, para mí, digamos, el contraste máximo está en los Juegos Olímpicos del 96 y los del 2004. Pero yo me voy a quedar con esto que has dicho tú mismo de otra manera, que es muy importante para los chicos hoy día. El valor agregado es la calidad, el análisis, la profundidad, el extra mile, ese extra que tienes que decir. El valor agregado. Que no tiene la inteligencia artificial, que no tiene un fake news, o un post, o un reel, o un meme, o una pieza gráfica. ¿No? El deporte tiene mucho de emocional. El deporte, digamos, el gol de Farfán a Nueva Zelanda, que suponía la clasificación a Rusia, debe ser el momento en que salió lo mejor de los peruanos en mucho tiempo.
todos los peruanos queríamos abrazarnos. Todos, con el que te encontraras. Entonces, la selección peruana jugaba y tenías al que te echa gasolina en el grifo o al gerente del banco con la camiseta de la selección. Y se veían el partido juntos y no se conocían, se abrazaban. Igual. Y ahí no había Ayáninca, no había Aymara, no había Sierra Profunda, no había Lima, no había costa, no había sierra, no había selva. Éramos todos peruanos. Ese sentido de pertenencia aparece muy esporádicamente, lamentablemente, en el Perú. Pero si nos generara sentido de pertenencia, ser los mejores en agroindustria, tener las mejores condiciones para el turismo, porque tenemos riquezas turísticas enormes. Si podemos ser los mejores con el mejor algodón del mundo, si podemos ser exportadores de la minería y explotar un recurso natural como tiene Irán con petróleo o Venezuela con petróleo, ¿qué nos falta? Nos falta la actitud de querer construir en equipo una potencia, porque las condiciones están. Sí, no, totalmente de acuerdo, recontra totalmente de acuerdo. Otro momento especial parecido a ese fue el tiro libre de Guerrero con Colombia. Por ejemplo, la tocó Daniel Peredo gritando, la tocó. Peredo tocando lo tocó, simplemente es un momento icónico de la Claro. historia, ya no del deporte, Claro. de nuestra historia reciente. Claro, entonces Sí. a mí me tocó hacer una conferencia, una de las primeras que hice, que fue antes de que Perú vaya al Mundial de Rusia, para todo el equipo de ventas de Alicorp. Eran como 500 personas que las trasladaban a Panamá. Y yo era el speaker para la convención de ventas. Entonces hice un paralelo entre lo que había sido el 2017 en Alicorp, que había empezado con dificultades porque había habido el niño costero, había la crisis política con PPK, y habían tenido un inicio muy complicado, pero habían cerrado el año con récords, porque en el camino decidieron nuevas ofertas, lanzaron nuevos productos, abrieron nuevos puntos de venta, en fin, tomaron decisiones. Y yo hacía un paralelo entre lo que hizo Alicorp y lo que hacía la selección, que empezó marzo de 2017 octava y terminó noviembre de 2017 clasificando al Mundial. Qué buena. Entonces, te das cuenta que probablemente la clasificación al Mundial de Rusia sea una de las tareas en equipo que mejor se ha hecho en la historia del Perú. O sea, la gastronomía es otra. Sí. Lo que logró, la gente se queja porque Gastón Acurio hizo que los ceviches ahora cuesten 50 soles. Está bien, pero puso la gastronomía del Perú en el mundo. Y hoy la gente viene de todas partes del mundo para comer en el Perú. ¿Por qué no podemos hacerlo con tantas otras oportunidades que tiene el país? No, yo creo que ahí, no, eso es una pregunta como cuándo se jodió el Perú de conversión a la catedral. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta doctrina de victimización, con el maoísmo metido en la educación, con estas ideas colectivistas, con esto de querer, no sé, rescatar, reivindicar al personaje del Perú profundo. ¿Qué mejor reivindicación del peruano del Perú profundo que el señor Añaños? No, hay que hacerlo exitoso. De hacerlo exitoso. Sí, pero yo te voy a decir algo, sí, estoy de acuerdo contigo en que esa ideología fue sumamente tóxica, pero te voy a decir algo, la respuesta capitalista liberal a la realidad peruana no fue bien encarnada. O sea, puede ser. Te das cuenta, ¿no? O sea, si yo vivo en un país, es que es un debate interesantísimo, riquísimo. Si yo vivo en un país en donde el 80% de la población, antes de Velasco, ¿no?, ya estaba desintegrado como sociedad, o sea, ya existía esa división sierra, costa, urbano, rural, blanco, indio, como la quieras llamar. Existía, era real. Y llega una enfermedad tóxica, totalmente tóxica, como el comunismo en todas sus vertientes. No tuvimos el remedio, ¿te das cuenta? Y el remedio no te voy a decir que era Hayek, Friedman, no estoy diciendo que el liberalismo económico clásico debe haber sido implementado. El emprendedurismo tan solo. Simplemente, y ahí viene el diagnóstico, el mea culpa es, nuestras élites empresariales muchas veces fallaron en la respuesta. Correcto. Entonces, claro, yo que ahora lidio con muchos empresarios, por ejemplo, yo siempre le digo, y ayer a un amigo izquierdista le decía, mira, tan tóxico como el socialismo o el colectivismo es el mercantilismo. De acuerdo. Entonces el empresario corrupto merca. De acuerdo. Porque es como tener al enemigo en casa, ¿te das cuenta, no? Pero es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es correcto. La ideología comunista es pésima. Pero si tú no tienes el remedio, te jodiste. Te jodiste. Sí, correcto. Ahora,
mientras hablabas, me acordaba que hace unos días estudiaba con mi hija una lectura que le mandaron en la universidad, que tenía que ver con la época de la República Oligárquica. Entonces, ahí Claro. un poco lo que leíamos era que, a diferencia de los países europeos, por ejemplo, en donde primero había nación y después hubo Estado, en el Perú primero hubo Estado y todavía no había nación, porque Totalmente de nación acuerdo. eran 300 años de colonia española, mezclada con el Perú oriundo, el peruano oriundo. Ujú. Entonces, todo el crisol de razas, costumbres, tienes a los que danzan en la selva. Entonces, ¿qué es nacional e identifica al peruano? ¿El huayno o la música criolla? ¿La danza de los ayánicas o de la gente en la selva? ¿O digamos, Sí, o la diablada o los flamenca. aymaras? ¿El Sí. quechua o el español? Entonces, efectivamente, digamos, había país, pero no había nación, con raíces en común, con valores en común. Entonces, ahí leíamos que en vez de tener un sentido de pertenencia positivo que tuviera que ver con las cosas que tenemos en común, el peruano engendró un sentido de pertenencia negativo a partir de enemigos comunes. Por diferenciación. Chile, enemigo. Todos nos unimos en torno al enemigo externo, pero no en torno a los valores que nos unen. Y ese sentido de pertenencia yo lo sigo sintiendo, la ausencia de sentido de pertenencia, en las diferentes regiones del país, en la distancia que hay entre provincia y Lima, en los gobernantes a los que les importa un comino realmente el destino y el proyecto país. Y eso es lo que más me preocupa cuando hablábamos antes de empezar sobre la política, sobre si uno entra, no entra, qué piensa la política. Yo escucho los programas, los debates, a veces me canso. Y siempre estás en la minucia, Sí. en que si el Poder Judicial dijo, si el juez dijo, si este abogado defendió terroristas, y si el otro fue no sé qué, y si los caviares, y a nadie le importa el proyecto país, a nadie le importa la estabilidad jurídica, la confianza para la inversión, para generar empleo y reducir brechas. Todos hablan de reducir brechas y a ninguno le importa un carajo reducir brechas. Totalmente de acuerdo. Lo has dicho muy bien. Mira, y voy a complementar lo que has dicho con dos cosas. La primera es, algunos autores como Víctor Andrés Belaúnde quisieron apoyarse en el mestizaje. Quisieron decirnos, con la mejor voluntad del mundo y hasta con conciencia de la realidad, que el mestizaje peruano en sí mismo era una identidad. Pero eso es muy complicado, porque el mestizaje es un proceso muy largo y la República lo corta. O sea, la Francia que tú conoces, la Italia que tú conoces, la Alemania que tú conoces, es el proceso de 2000, 1500 años en donde se ha ido dando un mestizaje, porque esos reinos, esas culturas son tan mestizas como la nuestra, solo que Se han amalgamado. solo que en otro lugar. Y tuvieron ese proceso de mestizaje y lo culminaron y en ese momento, ¡pum!, llegó el Estado republicano, el Estado democrático. Entonces lo que decía Víctor Andrés Belaúnde era cierto. Acá el mestizaje es nuestra gran riqueza, pero fue un mestizaje incompleto. Nos lo cortó la República. Y lo segundo, ¿sabes qué? Es que el proyecto país, hoy día, para empezar, que se ha convertido en un cliché, en un florazo. Y lo otro es que lo hemos Pero economizado. nadie lo menciona siquiera. Pero cuando lo mencionan... Sí, claro, es floro. es floro. Hay mucha demagogia. No, y ¿sabes qué? Se vuelve un discurso económico vacío. No, el desarrollo económico, no, el PBI, no, la competitividad. No como Hay que crecer. Hay que crecer. Es que, no, huevón, ya, eso no es... Sí, pero ¿cómo? Proyecto, claro, eso no es proyecto país. Ese es el resultado, ese es el efecto de lo que tú estás mencionando, que por eso me parece genial, que es la integración, que es esa especie de valor, de lo que nos une, de lo que encontrar lo que nos une. ¿Por qué tenemos que distanciarnos por lo que nos diferencia cuando podemos unirnos en torno a lo que nos une? Porque a ti te da el mismo orgullo que a mí y tú eres morocho, yo soy colorado y los dos celebramos juntos que tengamos la mejor gastronomía del mundo y me encanta la música criolla y me encanta la marinera y me encanta... Entonces, ¿por qué no podemos unirnos y sentir orgullo y sentido de pertenencia por las cosas que nos unen? Y aquí, mira, vuelvo al diagnóstico rápido porque te quiero hacer otra pregunta que te hice hace un ratito, y es que a la ideología socialista de la que muchos maman, porque esa ideología da plata de cooperación técnica, de ONGs, de universidades. A mí me da risa porque cuando se quejan de corrupción,
es una ideología que nace en sí misma como corrupta, porque Totalmente. miente, porque es farsante, Sí. porque te da un Sí. mensaje y en la práctica es incoherente porque practica otra cosa. A esa ideología le conviene la división. Sí, Entonces, claro. hasta que haya gente que viva y que mame plata de eso, siempre vas a tener profesores, políticos, burócratas y pelotudos diciendo, no, los ricos, los pobres, los blancos, los negros y estas cosas. Pero lo otro, yo vuelvo a lo mismo porque nosotros somos parte del sector privado, tú y yo. Entonces no hay nada mejor que ser crítico contigo mismo, que es lo que puedes controlar, como diría Nadal, Ujú, para poder buscar la solución. ujú. Y la gente que me conoce lo sabe bien, que en el sector empresarial yo tengo mucha gente que valora el trabajo que hacemos, que hago, y hay gente que dice, a Beteta se le pasa la mano, porque siempre puteo contra los empresarios, y es lo que te decía hace un rato. En la medida en que la élite empresarial siga desconectada de la realidad y no piense en estas cosas como las estás diciendo tú, y se convierte simplemente en un evento en San Isidro en donde todos hablamos de cosas bonitas y estúpidas, Claro, porque nos van a ganar la batalla. la retórica puede ser muy buena, pero si nos la compartimos entre los que pensamos así y no se traslada al pensamiento colectivo, pues no sirve de nada. No, no, y los economistas, claro, y ese es el otro punto, que es lo que lo acabas de decir, o sea, es una burbuja, o sea, hoy día ya nos gobierna el 80% que para Manuel Matos Mar, sociólogo de izquierda, pero muy lúcido, era el desborde popular. O sea, él dijo hace 50 años va a haber un desborde popular. Ya, ese desborde popular ya gobierna el Perú hoy día. Entonces han pasado 50 años y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, claro. No, el tema es riquísimo y qué bueno que hayas tenido la oportunidad de verlo con tu hija, Sí, claro, porque es un momento interesantísimo para hablar del Perú, de la historia, de la correcto. identidad. A mí me Buenísimo. pareció súper interesante. De pronto a las nuevas generaciones les resulta a veces un tema árido, pero hay que conocer, no es un floro conocer tu historia para no repetirla, conocer de dónde vienes para saber a dónde vas. Es imprescindible. Totalmente, totalmente. Así como la historia personal, digamos, y Claro, por supuesto. pero si somos un colectivo, si somos un país, somos una nación, tenemos un origen en común, está bien. Mi padre es inmigrante, mi abuelo es inmigrante, vino al Perú en 1926, más o Ujú, menos, ujú. después de la Primera Guerra Mundial. Pero ya mi padre, yo soy de segunda generación, mis hijos son de tercera generación. Somos peruanos, celebramos lo mismo, nos alegramos de la misma forma, cantamos lo mismo, queremos lo mismo para el Perú. Entonces, a mí me parece perverso cuando alguien dice nueva constitución para convertirnos en una Venezuela. Porque ninguno, yo a veces lo pongo en X, a veces lo pregunto en un programa como este, en mi programa, todavía no escucho a un solo pensador de izquierda o alguien político o un activista de izquierda que me explique cómo saca a la gente de la pobreza. Cómo el colectivismo saca a la gente de la pobreza. No te lo responden. Vemos el colectivismo en Cuba, siguen siendo cada vez más pobres, en Venezuela también, en Argentina se estaban en proceso directo hacia el despeñadero. No hay uno que te diga cómo soluciona el tema de la pobreza. No solamente eso, Eddie, sino que además no hay un solo profesor ni académico que escoja irse a vivir a Cuba o Venezuela con sus Además, hijos para que estudien allá y por busquen ejemplo, oportunidades. por ejemplo, Es un dato que parece, ¿no? Este tipo de, lo que tú decías, pareciera que fuera un debate de pelea de gallos, pero no, es algo de sentido común. Si todos los profesores de izquierda de universidades peruanas fueran coherentes, sus hijos estarían estudiando en Venezuela, Cuba, Corea del Norte o Bolivia. Y te aseguro que Nicaragua. no. Así es, se van a Francia, se van a Estados Unidos, se van a Y desde ahí, Inglaterra. países libres pregonan su colectivismo. Los hijos ya ni se creen lo de sus padres, porque mi generación de alumnos, de profesores que eran los de los 70s, a sus papás ya no le creen el cuento colectivista. Te quiero hacer una pregunta que es sensible, pero además con mucho respeto, Sin problema. porque además no se trata de, es más, no va a ser un debate, porque acá la pregunta es, ¿cómo te sientes tú, mucho más humana, con todo este problema que está pasando en Medio Oriente? Bueno, me siento tocado, me siento afectado. Para empezar, porque en lo inmediato tengo compañeros míos del colegio que viven en Israel Ujú. y que tienen a sus hijos
en un tanque o en un avión yendo a pelear por sus familias. O sea, quiero ser lo más equilibrado posible porque tranquilamente se puede decir, no, él tiene un sesgo porque es judío. Pero pongámoslo así de frío. Hamas es un grupo terrorista que forma a sus niños, a sus jóvenes y a sus adultos, a las mamás, para que envíen a sus hijos, para ser milicianos, para odiar a los judíos, para odiar a Israel y destruirlo. A eso se dedican. Cuando Israel tiene que ir a una guerra o ir a responder algo como lo sucedió el 7 de octubre, muchachos que están haciendo su posgrado dejan su posgrado para subirse al tanque. Médicos dejan su consultorio para subirse a un avión e ir a volar sobre Siria. Estás hablando de gente que está con una cultura de vida, construyendo, descubriendo, inventando, generando startups, intentando contribuir con la humanidad frente a una cultura de muerte, porque cuando tú tienes autoridades como Hamas, o como la Autoridad Palestina, o como la República Islámica de Irán, que pagan una pensión vitalicia a las familias que tengan un hijo que se martirice, es decir, que muera para matar, ¿cuál es la solución? ¿Con quién te sientas a conversar? Cuando es cultura de muerte, si tú pagas una pensión vitalicia por mandar a uno de tus hijos a morir, ¿con quién negociamos paz? Te hago una pregunta. Entonces sí me toca directamente porque además, perdona, para completar la respuesta, sí. Mi mamá vivió la guerra en Francia, escondida, la Segunda Guerra, escondida, camuflada en un colegio católico, temiendo, no poniéndose la estrella en la ropa para que no la identifiquen, no poniéndose el sello con la estrella de David en el pasaporte para que no la identifiquen, sus padres y sus abuelos igual. Gracias a Dios, ella y su hermana, mis abuelos, se salvaron, pudieron venir a Sudamérica. Y yo grabé un video con mi mamá antes de que fallezca y con su hermana que está en Argentina, que lo llamé Pasando la Guerra en Paz, porque ellas me contaron sus vivencias de niñas durante la Segunda Guerra Mundial. Yo sé lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con el hermano de mi abuelo en las cámaras de gas. Yo sé lo que pasó con gente cercana que hasta hoy sobrevive el Holocausto y contó lo que sucede. Conozco mi historia. Entonces, cuando el pueblo judío, después del Holocausto, dice nunca más, hoy el Estado de Israel dice no, nunca más. Y lo que pasó el 7 de octubre fue un holocausto de 12 horas. Fue una matanza indiscriminada, salvaje, criminal. A estos bebitos vivas, estos dos coloraditos, los estrangularon con las manos. Entonces, si tú me dices que el problema es un problema territorial, sentémonos a conversar sobre el tema que es territorial. Pero no me digas que estás estrangulando a un bebé de 8 meses por un tema territorial. ¿Tú crees que esta es una etapa bisagra en este conflicto? Porque esto tiene más de 50 años, 70 años. A ver, tiene muchos más años, pero son 70 años desde la creación del Estado de Israel en donde ya esto se empieza a degenerar y momentos de paz, momentos de más guerra, etc. Pero yo tengo la sensación de que ya no hay marcha atrás, es decir, que como tú bien lo has dicho, se ha llegado a tal extremo de polarización y de acción, porque es la primera vez con tanta fuerza en la que Israel responde a un ataque después de probablemente en 1960, después de una guerra, ¿no? O sea, las guerras... Claro, mira, es que es importante esto porque, y permíteme, no voy a extenderme demasiado, pero tratar de ser un poco detallista. Dale. Los judíos venimos del reino de Judea, que es de tiempos bíblicos. La ciudad de Jerusalén fue fundada por el rey David, que es hijo del rey Saúl y padre del rey Salomón, el famoso rey que habla del bebé que lo iba a partir en dos y esta forma de descubrir cuál de las dos mujeres que reclamaban como hijo. Bueno, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Uh-huh. El Islam se funda como en el año 700 después de Cristo. Así es. En el camino, en ese territorio hubo asirios, hubo persas, hubo griegos, hubo romanos. El emperador Adriano decide desvincular a los judíos de la tierra de Judea, entonces
le cambia de nombre al territorio y le pone Palestina, a partir del nombre de los filisteos, que habían desaparecido siglos atrás. Bueno, si tú ves el Corán menciona 43 veces la palabra Israel y no menciona una sola la palabra Palestina. Eso algo te dice. Pero quiero ser justo y objetivo. Pasa el tiempo y el territorio es Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano pierde ese territorio y se convierte una parte en mandato francés y una parte en mandato británico. Mandato francés, Siria, Líbano, Irak. Mandato británico, lo que hoy es Israel, Jordania. Entonces tú ves esos países y las fronteras son geométricas, rectas. No es que están divididos por una cordillera, no. Son así, demarcadas como si estuvieras lotizando un cerro. Sí. Entonces, son fronteras definidas. Acá se constituye el Líbano, Siria, etc. En el territorio que Adriano llamó Palestina, está el mandato británico, firmado por la Declaración Balfour, que era el primer ministro inglés, en 1917. En 1947 se decide la partición del territorio de Palestina, donde tenía que haber un hogar nacional judío, un hogar nacional árabe. Israel toma eso y acepta esa partición aprobada por la Liga de Naciones, antes de la existencia de Naciones Unidas, Sí. y declara su independencia el 14 de mayo del año 48. Los países vecinos y el mundo árabe no acepta esa independencia y se va a la guerra el 15 de mayo. Y se va a la guerra Jordania, Egipto, Siria, Líbano, Irak. Y no ganan la guerra, entonces Israel termina consolidándose en un estado con su demarcación. En el año 56 hay otra guerra, en el desierto del Sinaí. En el año 67 es la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días Israel conquista Cisjordania, conquista el desierto del Sinaí y conquista los altos del Golán. Entonces, claro, todo eso es lo que se llamó territorios ocupados. ¿Qué pasa con los territorios ocupados? ¿Cómo terminan los conflictos? Con un armisticio, con un acuerdo, con un tratado. Se firma el tratado de paz en Camp David entre Israel y Egipto. Israel devuelve el desierto del Sinaí. Llegan los acuerdos de Oslo en el año 93, se devuelve Cisjordania. Siria nunca quiso un acuerdo de paz, por lo tanto no se devuelve los altos del Golán, Israel lo anexa. Y después, claro, cuando te dicen hoy, los que defienden la causa palestina, y dicen que vuelvan a las fronteras del 67, antes de la Guerra de los 6 días, estamos hablando de algo que ya se devolvió, Cisjordania, el Sinaí y Gaza. Entre el año 48 y el año 67, antes de que Israel conquiste esos territorios en la Guerra de los 6 días, Gaza pertenecía a Egipto y Cisjordania era Jordania. Entonces la primera pregunta que se cae sola es, ¿por qué en esos 19 años nunca se constituyó un Estado palestino? Nunca. No había territorios ocupados, no había impedimento. El único objetivo era, y el único propósito era que no debía haber un Estado judío. No debía haber una entidad sionista, como la llaman en el mundo árabe. No debía existir. Entonces, todo lo que ha venido después, la creación de la Organización de Liberación de Palestina, la tarea de Yasser Arafat, que era secuestrar aviones, practicar el terrorismo, asesinar atletas en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, eran maneras de expresar el anhelo de los palestinos de tener un Estado. Pero nunca fue un problema que tengan un Estado. Porque si Israel tiene un interlocutor para la paz, ya lo demostró con Egipto y con Jordania, encuentra un interlocutor para la paz. Pero los palestinos nunca han tenido un interlocutor para la paz. Entonces, después de los acuerdos de Oslo del 93, vienen las intifadas. Viene la pizzería y la cafetería que explotan por los aires con alguien que se amarró dinamita. Entonces vienen las fronteras cerradas, vienen los puntos de control, viene en el 2005 sale de Gaza. Israel sale de Gaza en el 2005 hasta con sus cementerios. No quedó ni siquiera un cadáver judío israelí en Gaza. Tenían invernaderos, tenían todo dispuesto para que ese fuera un enclave soñado como Montecarlo, como Dubái.
En el 2005 hay elecciones y la población de Gaza entre Al-Fatah y Hamas elige a Hamas. Ujú. Hamas gobierna en Gaza y en el 2007 expulsa al Fatah Sí. y asesina a muchos de ellos y se queda como una dictadura en Hamas donde solo se dedica a sembrar terrorismo y a crear estos túneles y a acumular armamento que viene desde Irán, y entonces viene el bloqueo, porque el bloqueo se da como consecuencia de que había tráfico de armas a la región. Claro. Pero la gente se olvida que Israel, ok, ejerce un bloqueo por un tema de seguridad, pero Egipto tiene frontera con Gaza. Y ahí nadie le cuestiona a Egipto que cierre su frontera con Gaza. Entonces, el tema tiene muchos matices y hay mucha mentira sobre el tema, hay mucha ignorancia, y lo que más duele es que tú no te encuentras con gente que alegremente y a la ligera opine de la guerra Rusia-Ucrania. No te encuentras con nadie que te diga a la ligera qué pasó entre India y Pakistán. Porque como no saben, no se atreven a meterse, mejor me abstengo. Pero Israel, sí. Todos tienen, se sienten con la atribución de opinar y de culpar a Israel sin conocer el tema. Entonces te dicen, no, desde el río hasta el mar, Palestina libre. No saben ni qué río ni qué mar. Es el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Si tú hablas del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina libre, borraste a Israel. Ya no es solución de dos estados. Entonces, el que dice desde el río hasta el mar, Palestina libre, está diciendo no hay solución de dos estados, puede haber solo uno y tiene que ser palestino, no israelí. Entonces, esa no es una solución, ese no es una postura para irte a negociar la paz. No, y además con ignorancia, como tú dices, que es lo más importante, porque yo lo que veo, complementando lo que has dicho con tres cosas, porque además, no, como te decía al inicio de la pregunta, es una pregunta sensible en donde yo te he querido escuchar, porque esa es la idea. Ni siquiera yo mismo tengo toda la información, aunque efectivamente, como sabes, algo ya sabía, por la historia siempre me apasionó Porque mucho el además tema. eres historiador. Pero además, por ejemplo, la palabra Sí. sionismo. A ver, La gente dice, no es odio contra los judíos, es contra los sionistas. Entonces, ¿por qué atentan contra un congresista en Washington o hay manifestaciones contra los judíos en Montreal? Sí, no. Si es un tema contra Israel. Y además, sionismo. La gente cree que hablar de sionismo es como hablar de fascismo o como hablar de una doctrina social, político, económica. Son los masones casi. O que los masones. No, sionismo, yo soy sionista, cualquier judío es sionista, porque ser sionista simplemente significa respaldar el derecho del pueblo judío a tener un Estado en su tierra ancestral. De acuerdo. Eso es el sionismo. Sí. Entonces, no hay una postura política. No es que Netanyahu es sionista y la izquierda israelí no es sionista. No, todos son. No hay matices en eso, porque todos respaldan la existencia de Israel. Esa es la sola definición de sionismo. Sí. Estar de acuerdo con el anhelo de los judíos de tener su patria en su tierra ancestral. Sí, no, y además ahí ya pasó lo que ha pasado en estos 15, 20 años, que las redes sociales Te distorsionan y todo. la media ya convirtieron un término, una etiqueta absolutamente conspiranoica, ¿no? Sí, correcto. Y yo complemento con tres cosas lo que yo te iba a decir antes. Lo primero es, además, esta negociación y esta posible solución está distorsionada por un Estado que es Irán, y que todo el mundo sabe muy bien que es el financiador de ese terrorismo que mina cualquier tipo De propuesta de paz. de propuesta de paz, número uno. Número dos, que tú, siendo muy detallista, te comiste varios cientos de años, porque comunidades judías se mantuvieron e incluso seguían viviendo en esa zona durante el Imperio Otomano. Sí, claro. Es decir, siguió habiendo judíos Claro. en esa zona del mar Mediterráneo, incluso con el Imperio Otomano, que era el Imperio musulmán, ¿no? De acuerdo. Y lo tercero es, repito el comentario que hice, y con eso vamos terminando, pero buenísimo que hayamos tocado este tema y que hayas podido contar toda la historia completa. Yo lo que te decía, el punto de quiebre es, yo espero que sea un punto de quiebre. O sea, Yo también. Lamentablemente. Pero tiene que ver con la caída de la República Islámica de Irán. Tiene que caer el gobierno de los ayatolas. Sí. Si no, no es posible una solución. Desde el 79 ahora, ese ha sido el gran distorsionador del Así mundo es, árabe. así es, porque además lo Sí. perverso de esto y que la gente a veces común No lo entiende. Claro. no lo termina de entender es que yo me identifico con la causa palestina. Yo creo que tienen derecho a tener su hogar nacional en Cisjordania, en Gaza, en fin,
que eso es un tema por negociar y que se puede resolver en la mesa de negociaciones. Lo perverso de esto es que Irán ha utilizado la causa palestina para intentar desaparecer a Israel a través de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes en Yemen, de la yihad islámica en Cisjordania. Entonces, Irán, como tú dices, es el distorsionador Sí, y el que no permite un acuerdo. Porque sí se firmó con Egipto, sí se firmó con Jordania. Hoy llevan 50 años en paz. sí, Entonces, ¿por qué no sería posible con los palestinos? No hay motivo. La única razón es la intervención de Irán desde el año 79. totalmente de acuerdo. Nada, Temón, gracias. Podemos hacer varios programas, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Pucha, los 3 temas que hemos tocado, que al final han sido tu rol en las redes, en la tele, en el deporte. Nos ha faltado un poco el deporte, un poco más Sí. con el deporte en el Perú, ¿no? Pero lo hemos tocado, sí, o sea, hemos tocado tu experiencia en el Sí, deporte, sí, todo lo que eso sí. significó, que es riquísimo. Hemos tocado temas país, del Perú, y ha estado buenísimo tocar este Te tema. agradezco por la invitación, José Ignacio. Muchísimas gracias a ti, ha sido un gustazo placer. conversar contigo. Gracias. Muchas gracias a todos también por estar en este episodio. Vamos en el siguiente episodio del lado de Cuídense mucho.